¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a esta casa del Señor, Reino de Dios Ministerios, pero esta casa pastoral, amados, a propósito de un mensaje que el Señor tiene para nosotros, precioso, y es el segundo de esta nueva serie, Tiempo de Transformación. Bienvenidos y buenos días a la casa de Dios, Reino de Dios Ministerios, a esta casa iglesia, esta casa pastoral. Amados en Cristo, queridos amigos, la palabra de Dios es como espada de dos filos que corta de un solo tajo y de una forma contundente, para vida o para de una forma absoluta y definitiva acabar con toda forma de maldad, ¿saben? Y esto es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero la palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 2 versículos 15 y 16: porque para Dios somos olor fragante de Cristo en los que se salvan, en los que se pierden, a los unos olor de muerte para muerte, mientras que a los otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Amén. Palabra del Señor. Fuerte palabra, ¿verdad? Porque para Dios somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Distingue muy bien. Los que se salvan de los que se pierden. A los unos, léase, a los que se salvan, perdón, a los que se pierden, olor de muerte, hablando de los primeros, mientras que a los otros, a los que salvan, olor de vida para vida. Olor de muerte para los que se pierden, olor de vida para los que se salvan. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Así te dice la palabra de Dios. Estas son palabras de Pablo, el apóstol, expresadas en nombre propio y en el de sus hermanos los apóstoles. Son verdaderos todos estos conceptos, estas reflexiones que estoy compartiendo, y son verdaderas estas palabras en lo que concierne a todos aquellos que son elegidos por el Espíritu Santo, preparados y enviados a la viña para predicar el Evangelio de Dios. Pero ve el versículo 14 de este mismo capítulo, ahí en 2 de Corintios, donde dice: pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo y que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Hace que siempre triunfemos en Cristo y que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿El conocimiento de quién? De Dios, por medio de nosotros. Amados, por un momento solo imaginemos a este Pablo, Saulo de Tarso, el apóstol, ya anciano, diciéndonos: 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes, menos uno, 39 pues, que después fue arrastrado, dándolo por muerto. El hombre de los grandes sufrimientos que había pasado a través de mares de persecuciones. Pensemos cuando dice al final de su carrera ministerial: pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo. Solo que los que aceptamos al Señor, Aldo, bienvenido, José Luis, bienvenido, hermanos. Los que aceptamos en Cristo olor de vida para vida, y los que no, olor de muerte para muerte, tal cual lo dice la palabra de Dios ahí en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 15 y 16, que es el fundamento esta mañana, tal cual lo quiero compartir, y va a quedar publicado ahí en redes sociales para que no haya absolutamente ninguna duda de lo que estamos compartiendo, amados. Sé que es fuerte cuando uno comparte ciertas reflexiones al respecto del Señor, pero los mensajes de Dios siempre son así. Y es que, amados, el mensaje y ministración del Señor esta mañana lleva por título: 2 impactos del Evangelio. Olor de muerte para quienes han rechazado a Jesús. Olor de vida para quienes hemos aceptado a Jesús.
Es una decisión personal, ciertamente lo es, pero de eso se trata y de eso te quiere hablar Dios mismo esta mañana, para que tú seas olor de vida para vida. Vamos a hacer una oración y yo le pido a mi amada esposa que nos acompañe y lo que esté en su corazón, y hoy, que es representante de todas las mujeres que estén viendo, vayan a ver, y yo les invito a que compartan este video en sus grupos para que reciban bendición, porque ellas, las mujeres, las benditas mujeres, son la matriz de Dios para dar vida. Amada, bendiciones. Te dejo el micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primeramente, pues dándole gracias a Dios por esta semana, por todo lo que nos ha enseñado, por todas sus grandes bendiciones derramadas sobre nuestras vidas y seguramente también en tu casa, si tú estás recibiendo pues de este gran amor, de esta bendición, pues ser agradecidos con nuestro Dios y nuestro Padre Santo. Y pues también en este día, pues yo quiero mandarles una gran bendición a todas esas hermosas mamitas que se encuentran en sus hogares, que se sientan hoy abrazadas, que se sientan confortadas, que en medio aún de la distancia, de quizá pues no podernos abrazar o de que puedan abrazar a sus seres queridos, siéntanse muy amadas porque verdaderamente estamos en los brazos de nuestro Dios Padre Santo. Verdaderamente tenemos un gran privilegio, quienes hemos sido mamitas, pues de estos grandes regalos que Dios nos da, porque son verdaderamente regalos del cielo. Y si hoy aún tú no eres mamá, yo quiero decirte que sí, porque tienes alrededor sobrinos, porque tienes alrededor hijos de tus amigas a quien abrazar, a quien besar. Quizá eres maestra, quizá eres instructora de algo, pero siempre tenemos a quien abrazar. Y eso es un gran privilegio que Dios nos da. Así es que siéntete muy amada en este día. Yo quiero darle las gracias a Dios por tu vida y por lo que está haciendo en ti. En donde tú te encuentres, en donde tú estés, un abrazo muy caluroso y muy fuerte. Y pido a Dios verdaderamente que llene tu vida de sabiduría, que llene tu vida de un gran amor que el Señor siempre tiene para poder dar, porque sabemos que Dios nos ha llamado a ser esas dadoras de vida. Y en ello pues doy las gracias a nuestro Padre Santo. Hoy yo quiero invitarte y decirte que no tenía quizá que compartir en este momento, pero Dios me dio de momento esta palabra que compartía mi esposo de impacto, ¿no? ¿Cómo Dios está impactando en esta cuarentena tu vida? ¿Cómo Dios está impactando a tu alrededor, a tu ser, a tu persona? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y tú misma lo sabes en tu corazón, o tú mismo, ¿no? Como varones, como seres humanos, como mujeres, como hijos. ¿Cómo estamos viviendo este momento, este tiempo de encierro, de cuarentena? Pues es un tiempo, ¿no?, de estar en la presencia de Dios, de estar en este momento de bendecir, de agradecer por muchas cosas, de reflexionar, pero sobre todo de que siempre estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y hoy yo te invito a que cerremos nuestros ojos, que dispongamos este tiempo para que escuchemos de este mensaje que seguramente va a ser para ti de grande bendición, para tu familia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entregarle este mensaje, y espero de verdad que este mensaje llegue a lo profundo de tu corazón y que sea de grande bendición para cada uno de ustedes.
Bendito Dios, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por este hermoso día que tú nos regalas. Gracias, Señor, por la vida de cada mamá, Señor. Gracias por el privilegio, Señor bendito santo, que nos has dado de tener entre nuestros brazos, Señor, a nuestros hijos. Gracias por cada mamita, Señor, que tú has bendecido, mi Dios y mi Señor. Llénalas de sabiduría, guía sus caminos, llena sus vidas, Padre bendito santo, de tu grande amor, Señor, para que, mi Dios y mi Señor, podamos compartirlo con nuestros con nuestra familia, con nuestros hijos, Padre bendito santo. Oh Señor, gracias, porque sabemos que tú eres un Dios amoroso y un Dios que impactas nuestras vidas. Hoy queremos que nuevamente, Señor, tú nos impactes, que tú nos dirijas, que tú nos ministres, Señor, Padre bendito, con tu amor, con tu palabra, y que sea una enseñanza, Señor, de vida para cada uno de nosotros. Muéstranos tu deseo en este tiempo, muéstranos todo lo que tú quieres hacer, Señor, porque, mi Dios y mi Señor, solamente en este tiempo de pausa, en este tiempo que tú nos estás dando, mi Dios y mi Señor, que podamos verdaderamente salir transformados y verdaderamente impactados con tu palabra, que sea verdaderamente luz para todos nosotros. Alumbra nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén y amén. Bendiciones para todos y felicidades, mamás. Disfruten su día. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, precioso. Dos impactos del Evangelio. ¡Wow! Sí, yo sé que suena tremendista esto de dos impactos del Evangelio, pero así como dice la palabra de Dios ahí en nuestro fundamento en 2 de Corintios, en el capítulo 2, versículos 15 y 16, a los unos olor de muerte para muerte, mientras que a los otros olor de vida para vida. A esos dos impactos se está refiriendo el apóstol Pablo, ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 2, versículos 15 y 16. Pero sabes, tú puedes tener victoria luego de un naufragio, amado. Amados en Cristo, queridos amigos, continuamos en esta serie en la cual, amados, la visión de Dios me entregó hace varias semanas, y no es para mí novedad, o no es sorpresa, más que novedad, porque en realidad es algo que he estudiado muy a profundidad, y cada vez que me introduzco en lo que en su tiempo el Señor, a partir de hace 150 años hasta principios del siglo XX, le entregó, hace por lo menos 110 años, le entregó al que en su tiempo fue llamado el príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon. Estoy tomando fundamentos de mensajes escritos hace prácticamente entre 150, amados, y 110 años. Es algo increíble. Claro, cambio algunas palabras simplemente para darle tonalidad actual, pero trato de cambiar lo menos posible para dejar el mensaje tal cual le fue entregado a Charles Spurgeon en su tiempo. Lo que Pablo recibió del Señor en nuestro fundamento, y por lo tanto Charles Spurgeon, y esta reflexión posterior que hemos venido compartiendo en los últimos minutos, nos llevan al corazón de este tremendo príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, lleno de su Espíritu Santo, y a una reflexión personal que yo te quiero compartir, amado. El tener victoria cuando se ha naufragado, el triunfar a pesar de haber sido flagelado, todas estas cosas las vivió Saulo de Tarso. Tener victoria habiendo sido torturado, tener victoria al ser apedreado, triunfar en medio de la burla del mundo, tener victoria al ser expulsado de una ciudad y haber tenido que sacudir el polvo de sus pies. Todas esas cosas las vivió Saulo de Tarso.
Tener victoria en todo momento en Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual Saulo de Tarso tenía victoria y se sentía victorioso, porque él vivía en Cristo. Así escribía: porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y lo dejó en testimonio en la palabra de Dios. Amados, si hablaran de ese modo, si hablásemos, me voy a incluir, de ese modo algunos ministros de nuestro tiempo, no daríamos mucha importancia a sus palabras, pues gozan del aplauso del mundo. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que tú y yo estamos buscando? ¿El reconocimiento del hombre? Siempre podremos irnos en paz a nuestras casas, ¿sabes? Existen muchos ministros que tienen muchos que les admiran, que les siguen, aún en redes sociales, que quizá incluso piensan no tener enemigos declarados. Contra ellos ni siquiera un perro mueve su lengua, todo es seguro y placentero. Esa fue la vida de Saulo de Tarso. Es más, ese fue el caminar de Cristo entre nosotros. Si dicen, pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo. Para ellos siendo el triunfo el que nunca nada los moleste, que nunca haya tribulación, que nunca haya persecución, que nunca haya maledicencia en contra de ellos, que nunca haya se levante palabra falsa en contra de ellos o acusaciones o dedos apuntándoles. Pero no nos conmueve, ¿verdad? Alguien así no te va a conmover. Alguien al cual no le veas cicatrices en el cuerpo de unas batallas luchadas o incluso sangre fresca aún, no te va a conmover. Pero si lo dice alguien como Pablo, como Saulo de Tarso, que fue pisoteado, torturado, afligido, entonces lo puedes considerar un héroe, porque es evidente. He aquí un hombre que tenía verdadera fe en Dios y en el carácter divino de su misión. Apenas ayer mismo, leía del corazón, y digo del corazón porque así escribe mi hermano el pastor Andrés Miranda, con el cual tengo contacto. No puedo decir relación porque solamente es vía Facebook mensajes y alguna mensaje que comparte a un grupo de pastores ya muy grande los lunes en Facebook Live. Entiendo que es colombiano, avecindado en Estados Unidos, y compartía respecto de otro suicidio, otro pastor. Este pastor de nombre, su nombre era Darren Patrick, 49 años. Ahí está su foto en Facebook, búsquenlo. Tuvo un ministerio exitoso. En sus años mozos entre los jóvenes empezó con mucha fuerza, siendo muy conocido, escribiendo mucho. Y posteriormente, luego de un breakdown emocional y espiritual, nuevamente un tiempo de éxito como teaching pastor en Carolina del Sur. Fue pastor y mentor de muchos, en verdad muchos ministros de su generación. El pastor Patrick escribió en algún momento, escucha lo que escribió el pastor Patrick en algún momento. Yo estaba gastando una gran cantidad de energía creando y sosteniendo mi imagen en lugar de cuidar mi alma. Otra vez te leo lo que escribió. Yo estaba gastando una gran cantidad de energía creando y sosteniendo mi imagen en lugar de cuidar mi alma. Yo quería influenciar a muchas personas con el evangelio y para eso tenía que ser conocido en las redes sociales, dar conferencias y todo eso. Y me concentré en eso, me alejé de mis amigos y me aislé. Y fue el principio del fin. Y así escribió el pastor Patrick. Todavía se alcanzó a recuperar de esa. De ese proceso alcanzó victoria. Hasta que ayer, o antier pues, finalmente se quitó la vida con una bala. Amados, doctores y pastores, siempre estaremos en la primera línea de la batalla por la salud de la gente,
física y espiritualmente, ¿sabes? Emocional y mentalmente también. Normalmente no tenemos temor al ir al frente de la batalla, te lo digo con el corazón en la mano, sin falsedad alguna. Ya compartía yo el domingo pasado, si no mal recuerdo, que en la crisis que también vino de China, del SARS en el 2008, la H1N1, mi esposita y yo éramos capellanes, no uno ni dos, sino de 3 hospitales. Y sábado tras sábado íbamos a estar enfermo por enfermo, enfermera por enfermera, médico por médico, familiar por familiar, orando por ellos, estando con ellos. Y jamás pasó absolutamente nada. A nosotros, ni a quienes nos acompañaban hermanos y hermanas en Cristo para bendecir y entregar. No solo palabras, sino alimentos, dulces, acompañamiento posteriormente luego fuera de las casas, fuera de los hospitales, en sus casas quizá. Nunca, ni una persona se contaminó o se enfermó en aquella ocasión. En esta ocasión no es tan fácil entrar, es de hecho muy complicado, lo más que podrás pasar es o estar afuera o en la sala de espera. No he documentado hasta ahorita ni un capellán siquiera o algún hermano o pastor que lo dejen entrar a un hospital que tenga declarada pacientes con COVID-19. Pero si lo hicieran, sería yo el primero en estar ahí, se los comparto de corazón, porque no tengo temor alguno al tema. Sé que Dios me protege. Que el pastorado sea un llamado no le resta el peso y la carga de responsabilidad que tiene, ni que sigamos siendo seres humanos. Algunas personas creen que por ser un llamado es algo romántico, fácil de realizar. Entonces creo que por ser un llamado lo abrazamos con pasión, y sí, pero precisamente por eso no es nada sencillo, al contrario, es quizá el oficio más complejo que exista, al menos desde el punto de vista del hombre, emocional, almática, espiritualmente, físicamente aún. Existen muchos seres humanos, muchas personas, aún dentro de las iglesias, que hacen bullying respecto al trabajo del pastor, sencillamente porque no somos comprendidos en total amplitud y sensibilidad. Existe subestima al respecto, ignorancia, hay crítica, hay juicio. Nosotros los llamados e hijos de Dios somos el único ejército que en lugar de atacar al enemigo, nos atacamos unos a otros y atacamos al líder además. Hace algunos años estuvimos en un evento en donde un salmista muy conocido, ya se me fue el nombre, lo traigo en la punta de la lengua, decía: somos el único grupo organizado, vamos a decirlo militarmente, porque somos el ejército de Jehová, que no necesita que nadie lo ataque porque se ataca a sí mismo y se zancadilla a sí mismo. Tristemente sigue siendo así, porque este tema de que si el pastor fulano o el pastor mengano, y si la sana doctrina y la no sana doctrina, y si la denominación o la no denominación, amado, yo solo te invito a que me digas en qué lugar de la palabra de Dios habla de denominaciones, por ejemplo, o de que sigas al hombre y no a Cristo, a Dios, al dulce Espíritu Santo. Sí dice que te sujetes a tus autoridades, no lo digo que no, eso sí lo dice, pero autoridades llenas de Dios. Y aún así escuchando primero la palabra y el propósito que Dios te quiere dar por medio de su bendita palabra. Porque es en ese orden. Primero, la visión y revelación de Dios al hombre que inspirado recibe en su palabra esa confirmación de la visión. Claro, los pastores están entrenados, debiéramos, para recordarnos a nosotros mismos cada día que trabajamos para el Señor, punto. Trabajamos para Él. Mientras tanto, en no pocas ocasiones, créanme, en no pocas ocasiones podemos permitirnos inconscientemente, no con conciencia, pero sí inconscientemente, acumular frustración, desencanto. ¿Saben por qué? Por la indiferencia, por la falta de apoyo, por la sobrecarga de trabajo,
por las altas demandas y exigencias de todos o de todas, aún de quienes ni cristianos son. Algo así que, pues no que tú eres cristiano, pues no que tu Dios, pues no que, achacándote cualquier cosa que no salga bien, aún a ti mismo, porque hombre, humanos seguimos siendo y nos seguiremos equivocando. Estamos literalmente en una olla de presión. Que se busque otro trabajo, entonces no es llamado. Se excusan los talibanes o fariseos de siempre, porque lo sigue habiendo, La olla a presión suele explotar en el momento menos deseado, de la forma menos esperada. ¿Sabes? Como ocurrió con el pastor Patrick. Tristemente. Desconozco los detalles. No sé por qué se sentía solo o por qué lo estaba. Retomando el mensaje, amados, y muy a propósito de esta muy triste noticia, y en el otro extremo resulta en verdad dulce, amados hermanos míos, el consuelo que Pablo aplicaba a su propio corazón en medio de todas sus calamidades. Porque decía que a pesar de todo, Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Otra vez, Pablo decía que a pesar de todo, Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Y con este pensamiento, un ministro puede dormir tranquilo en su lecho diciendo, Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, aún en mí, pecador. Porque aunque estemos entregados a Dios, todavía hay trozos de carne que tienen que ser transformados espiritualmente para que seamos menos carne y más espíritu. Quizá puedes cerrar tus ojos, acabando tu carrera, y decir al cielo, Dios por mediación mía manifestó en todo lugar el olor de su conocimiento. Quizá eso fue lo que sucedió con Pablo cuando finalmente fue decapitado. Amados en Cristo, queridos amigos, el Evangelio es un buen olor sin duda, en todo lugar, pero produce sin embargo efectos en diferentes personas, como ya vimos, olor para muerte u olor de vida para vida, como dice 2 Corintios 2:16, a los unos olor de muerte para muerte y a los otros olor de vida para vida. ¿Qué olor desprende en ti? Es la pregunta, porque hay impactos del Evangelio. Produce diferentes impactos el Evangelio. Y puede parecer increíble, amados, pero es extrañamente cierto que hay pocas cosas buenas en el mundo de las que no se desprenda algún mal, ¿sabes? Solo observemos cómo brilla el sol. Sus rayos ablandan la cera, pero también endurecen la arcilla. Y si no, pregúntale al desierto. En el trópico, hacen que la vegetación sea extremadamente exuberante y que maduren los más ricos y escogidos frutos y se den las flores más hermosas. Ahora, ¿quién no sabe que en aquellos lugares que prosperan los peores reptiles y las más venenosas serpientes de la tierra también se encuentran ahí? Olor de muerte para muerte, olor de vida para vida. Pero así ocurre en el Evangelio. Todo depende de la actitud de quien lo recibe y de la decisión de quien lo recibe. Porque aunque el sol es de justicia para el mundo, aunque es el mejor regalo de Dios y nada puede ser comparado a la inmensidad de beneficios que concede a la raza humana, a pesar de todo debemos confesar que a veces, en no pocas ocasiones, es olor de muerte para muerte.
Mira, vamos a la palabra de Dios, para que tú no me creas. Nuevamente, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 15 al 17. Repito, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 15 al 17, dice: porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan, entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte, y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, palabra del Señor. Amén. Ahora, ¿culparíamos al Evangelio de que haya olor de muerte en lugar de olor de vida? Porque otra vez depende de quién lo recibe y la actitud y decisión de quien lo recibe. La culpa no es la verdad de este Evangelio de Dios, sino de aquellos que no aceptan recibirla, o de la actitud de aún de aquellos de quienes la han recibido. Porque es olor de vida para todo aquel que la oye con un corazón abierto para recibirla. Y es solo muerte para el hombre que odia la verdad, que la rechaza, que la menosprecia y se burla de ella e intenta oponerse a su avance. Estamos hablando de carácter, amados. Estamos hablando de carácter. Amados en Cristo, queridos amigos, el Evangelio es para algunos hombres olor de muerte para muerte. Reflexionemos esto, porque depende en gran parte de qué es el Evangelio. Sí, yo sé que suena extraña el planteamiento y la reflexión que estoy haciendo. ¿De qué es el Evangelio? Porque hay algunas cosas llamadas Evangelio que son olor de muerte para todos aquellos que la están escuchando, porque depende de qué corazón salga la propia palabra de Dios. Dime dónde están tus tesoros y te diré dónde está tu corazón, te dice la palabra de Dios. ¿Desde dónde está saliendo el Evangelio del reino de Dios, que es el de Cristo? El predicador John Burridge decía que predicó la moralidad hasta que no quedó en el pueblo un solo hombre moral. Porque el modo más seguro de dañar a la moralidad es la predicación legalista, ¿sabes? El fariseísmo mismo. ¿Escuchaste bien? El modo más seguro de dañar a la moralidad es la predicación farisea y legalista. Porque lejos de acercar a Dios, se van a alejar más. Porque no van a querer lo que están viendo. El testimonio importa, porque lo que ven es tu corazón, no tu mente. No te sirve nada memorizar la palabra de Dios si esta no ha sido primero impactada en tu corazón por medio de Jesús, por medio del Padre, llenos del dulce Espíritu Santo de Dios. Juan 16:7 que Él nos dejó. Amados, la predicación de las buenas obras y la exhortación a los hombres a la santidad como medios de salvación son muy admiradas en teoría, pero en la práctica se demuestra. No me digas lo que crees, muéstramelo en vida. No porque no sean eficaces, sino, y esto es lo peor, que a veces se convierten en olor de muerte para muerte, porque no se cree al ver el testimonio de vida de quienes están hablando verdad, porque te puedes saber de memoria, de tapa a tapa la palabra de Dios, pero no estarla viviendo, y entonces es olor de muerte para los demás. ¿Capichi? Puedes estar durante años predicando moralidad y preceptos, valores, fundamentos, y aún así nunca ver a ningún borracho convertido por el mero hecho de mostrarle los males de la borrachera. Ni ver a ningún blasfemo que deje de blasfemar
porque le digas lo odioso de su pecado. Ahora, cuando comiences a predicar el amor de Jesús da amor. Cuando prediques el Evangelio como es en Cristo, el Evangelio del reino, claramente, con plenitud, con poder, en la doctrina de que por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por nada que tú sepas o creas saber o conocer, será entonces que conozcas el éxito y la victoria de predicar el Evangelio del reino, que es el Evangelio de Cristo. El amor de Jesús. El amor de Jesús. No golpees con la Biblia de acero, amado, sino que acaricia con el Evangelio del reino, que es el de Cristo, el del amor, el del perdón, el del dar amor hasta que duela, hasta que te mueras o hasta que te sientas morir por ello, despojándote de todo para darlo a los demás, dando primero a los demás que satisfaciendo aquello que tú crees que tú necesitas. Porque, amado, cuando prediques la salvación por la fe, multitudes de borrachos arrojarán sus copas y los blasfemos frenarán sus lenguas. Los ladrones se harán honrados y los injustos e impíos se inclinarán ante el cetro de Jesús, ¿sabes? Amén. Nos es necesario reconocer, como ya les dije, como ya les compartí, y no porque lo diga yo y salga de mi boca, sino porque Dios me pide que te lo comparta, que aunque el Evangelio produce generalmente el mejor de los efectos en casi todos aquellos que lo escuchan, ya sea que se aparten del pecado, ya sea que lo hagan haciéndose abrazar a Cristo, es sin embargo un hecho mucho más grande y solemne, y sobre el cual difícilmente sé cómo hablar o cualquiera pueda hablar esta mañana o cualquier otro día, que para muchos hombres y mujeres la predicación del Evangelio de Cristo es muerte para muerte y produce mal en vez de bien, y de eso te quiere hablar el Señor esta mañana, porque depende mucho del corazón de quien sale la palabra. Así que lo primero que tiene que estar preparado es tu corazón, no tu mente. Lo primero que tiene que estar listo y dispuesto para compartir el Evangelio de Cristo, que es el del reino de Dios, conforme a Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículos 1 al 7, es tu corazón, no tu mente. No importa que no te sepas la Biblia de tapa a tapa, no importa que no hayas memorizado versículos, lo único que verdaderamente importa es qué tan dispuesto y qué tan obediente está tu corazón al propósito del llamado de Dios para tu vida. Y estoy poniendo el dedo así a propósito de una preciosa película de testimonio tremendo que mi esposita y yo vimos apenas anoche, que les recomiendo mucho y está en Netflix. Woodlawn, Woodlawn. Véanla, es impresionante el testimonio de esa película, amados. Sí, ya sé que muchos critican a Netflix. Amados, hay que tomar los medios para Cristo y no dejar que se inunden de basura y de pecado. Así que no es el medio, el bueno o el malo, el bendecido o el maldito, es lo que hagamos nosotros, los hijos de Dios, con los medios. Inunden las redes sociales del Evangelio, del reino de Dios y del amor de Cristo, y verán cómo cambia. Amados, muchas personas se endurecen en sus pecados al oír el Evangelio, ¿sabes? Porque todo depende de qué corazón salga y llegue a ellos. Y es una verdad terrible, solemne quizá. De todos los pecadores, algunos pecadores del santuario son los peores, ¿sabes? De todos los pecadores, algunos que están entre el cuerpo de Cristo son los peores porque se creen santos, porque creen que ya están perdonados, y sí. Y entonces piensan que por eso se les es permitido seguir pecando libremente. No tienen convicción ni compromiso. Y entonces
tienen y despiden olor de muerte para muerte. Aquellos que pueden sumergirse más en el pecado y tienen la conciencia más tranquila y el corazón más duro, se encuentran en la propia casa de Dios, en la propia iglesia del Señor, ¿sabes? Y ahí no hay pretexto, porque ellos ya conocen la palabra y conocen, o debieran conocer a Dios primero, antes que incluso la palabra. De hecho, mi llamado ministerial fue: háblales de mí, no de mis obras. Así recibí de Dios con mis oídos espirituales su instrucción cuando me dijo que me levantara con estos ministerios. Háblales de mí, no de mis obras, porque si me conocen a mí, las obras ocurrirán. Así me dijo. Que me conozcan a mí, porque ni me conocen. Están haciendo lo que quieren, no lo que yo les pido. Conocen a un Dios de cabeza, porque si no lo entienden ya no creen que sea Dios. Y justamente cuando parece locura es cuando verdaderamente viene de Dios y es Dios. Amados, aquellos que pueden sumergirse en el pecado y tienen la conciencia más tranquila y el corazón más duro, se encuentran en la propia casa de Dios, ¿sabes? Y así tal cual, amados, lo va a tener que compartir, porque esto justamente es lo que el Señor me ha pedido que les deje saber. Y es tremendo esto, porque no es grato para nadie tener que estar compartiendo estas cosas. Pero esta es una instrucción de Dios. Y les recuerdo que este mensaje fue predicado por Charles Haddon Spurgeon. Yo solamente, amados, lo único que estoy haciendo es actualizarlo. ¿Y saben cuándo se predicó por primera vez? El 17 de mayo de 1855. El 17 de mayo de 1855 fue predicado por primera vez. Conocemos bien que un ministro fiel, un siervo de Dios, obediente, debe de servir de estímulo a los hombres y que de igual forma severas amonestaciones de un Boanerges, si no saben quién es, solo googlealo, brother, a menudo les haría estremecerse porque era duro, cortante con el mensaje que Dios le entregaba. Pero igualmente estoy consciente que la palabra de Dios hace que a veces su sangre, la de cualquiera, se coagule en las venas de quien lo escucha. Precisamente porque invita a convicción cuando verdaderamente hay tal en el corazón de quien la escucha. Pero sé también, porque los he visto, que hay muchos que convierten la gracia de Dios en libertinaje, ¿sabes? Y esto, amados, es otra de las razones por las que Dios me llamó a levantar, a dejar que Él levantara a través de mí estos mensajes, este ministerio, hace ya casi 5 años. Muchos convierten la gracia de Dios en libertinaje e incluso hacen de la verdad de Dios un pretexto para el diablo. Y profanan la gracia de Dios para justificar su pecado, todavía peor. El pastor Ismael Siragüen Carmona lo decía así: toman la Biblia y toman el texto, lo sacan de contexto y lo hacen un pretexto. Así me lo decía y nunca se me olvidará. Saludos, pastor. Mi pastor ya retirado, allá por la zona de unos viñedos cercanos a la Ciudad de México, y ya con eso les dije más o menos por dónde, y algún día le caeremos por allá, que ya nos invitó en alguna ocasión. Y claro, un hombre de Dios nunca para, así que seguramente tendrá estudios, como nos dijo que ya los tenía, y no dudaría que en una de esas hasta otra iglesia levante, pero bueno, eso ya es un tema que solo Dios sabe, ¿verdad? Ya se merece descanso también el varón. Gracias a Dios supo administrarse y cuidarse.
y por eso se pudo retirar. Pero he conocido hombres, los he podido encontrar entre aquellos que oyen las doctrinas de la gracia en toda su plenitud, que actúan así, con libertinaje, abusando de la gracia de Dios y justificando su pecado todavía. Son de los que dicen: soy elegido, por eso puedo blasfemar. Soy uno de los que fueron escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, por ello puedo vivir como se me antoje. Hágame usted el favor. Aunque usted no lo crea, como dirían los clásicos y ese programa de los 80s, ¿verdad? Imagina esta escena, solo imagina esta escena. Un hombre que, trepado sobre la mesa de una cantina, sosteniendo el vaso en su mano, diga: compañeros, yo puedo hacer y decir más que cualquiera de ustedes. Yo soy uno de esos que están redimidos por la preciosa sangre de Jesús. Y acto seguido se bebe su vaso de cerveza hasta el fondo y comienza a bailar entre los demás. Y entona viles y blasfema canciones. Acaba de decir que ya recibió a Cristo, que tiene la gracia, que está redimido por la sangre de Jesús, pero está borracho y blasfema y dice groserías e insulta. Eso es olor de muerte para muerte. A eso se refiere Pablo, ahí en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 15 al 17. A eso se refiere el apóstol Pablo. Estoy poniéndolo claramente, pero a veces no tiene que ser tan grotesco ni tan burdo el ejemplo, porque a veces hay quienes de forma elegante y actuando como supuestos cristianos se la viven criticando y juzgando al hermano. También eso es olor de muerte para muerte. Eso es fariseísmo. También eso es olor de muerte para muerte, amados. Porque el cuchillo que le fuera dado para abrir los secretos del Evangelio lo vuelven contra el propio corazón de otros o hasta el propio. No se dan ni cuenta que cuando lo levantan contra otros, en realidad lo están enterrando en su propio corazón. Amados, la que es la más pura de todas las verdades y la más elevada de todas las moralidades es convertida en la encubridora de sus vicios. Y hacen de ella un andamio. Así como cuando pintas una casa y que tienen que poner un andamio porque esta es muy alta para poder subirse, treparse y pintar en las partes más altas. Cosa que tenemos que hacer en breve en esta casa, por cierto. Y que les ayuda a construir el edificio de sus maldades y pecados. Eso es lo que está pasando hace mucho tiempo en el cuerpo de Cristo. Triste y vergonzosamente. Te preguntas por qué o para qué de este tiempo y de esta pandemia. Te acabo de dar la razón. Esa es la razón de este mensaje. De este segundo mensaje de esta entrega y en esta serie. Elizabeth, querida, bienvenida, bendiciones. Bendíceme a todos tus hijos, salúdame a todos tus hijos en tu casa, por favor, a tus hijas, a tus nietas, por favor, en el nombre de Jesús. Federico, primo, bienvenido y bendiciones. Esa es la razón de esta pandemia, ¿sabes? Que escudriñemos la verdad de nuestros corazones. ¿Qué hay en ellos? ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Hace unas semanas, 2 quizá, un muy querido amigo, además de hermano en Cristo, que hace muchos ayeres trabajó reportando conmigo en una compañía del sector financiero y que ahora es parte de una empresa de la cual es partner y proveedora directa de la empresa de la cual soy parte del comité de dirección y del consejo de administración. Me escribía que, entre otras cosas, esta pandemia que lo tiene encerrado, además de bajarle las ventas, porque él es responsable de la actividad comercial de esta empresa de tecnología, le hacía pensar seriamente cuáles eran los pasos a seguir después cuando esto terminaba y cuando terminara. Y yo le escribí y le respondí así, ¿verdad? Nos hace cuestionarnos en aquello que verdad merece la pena vivir y dedicar la vida. Todo esto nos hace pensar en aquello que verdaderamente merece la pena vivir y dedicar la vida, el resto de nuestros días.
¿Qué quieres que desprenda tu vida? ¿Olor de vida para vida u olor de muerte para muerte? Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 15 al 17. ¿Qué quieres que desprenda el testimonio de tu vida? ¿Un olor fragante que se eleva hasta el trono de la gracia o un olor pestilente que todo lo infecta? Porque un hombre así, que desprende olor de vida para vida, es de los que han escuchado la verdad y viven una vida de testimonio. Pero un hombre así, que han escuchado la verdad pero la pervierten y que toman aquello que está puesto por Dios para su bien y lo utilizan para suicidarse primero espiritualmente, entonces luego almáticamente y finalmente hasta físicamente, amados, es de lo que abunda aún entre muchos que se dicen ser hijos o hijas de Dios, pero que en el mundo también hay. Y hoy Dios nos ha puesto de rodillas, encerrados en las casas a muchos. Nuevamente, yo no estoy encerrado, estoy saliendo todos los días yendo a mi oficina. Me cuido, por supuesto, no crean que soy inconsciente, porque mi familia sí se queda en casa. No tengo un solo temor. Todas las precauciones por ellos, pero un solo temor, porque yo sé quién vive en mí. Y quiero que mi vida sea testimonio de olor de vida para los demás, para ustedes mismos, si en algo ayuda también. Hay un cuchillo que te puede ser entregado o te ha sido dado para abrir los secretos del Evangelio, sea de olor de vida para vida o sea de olor de muerte para muerte. Y muchos lo vuelven contra su propio corazón, haciéndolo de muerte para muerte. Y la que es la más pura de todas las verdades y la más elevada de todas las moralidades es convertida en la encubridora de sus vicios. Amados, quizá también nosotros conocemos a quien le gusta oír el Evangelio y no obstante vive impuramente, ¿sabes? ¿Quiénes pueden decir que son hijos de Dios y a pesar de ello se comportan como vasallos sirvientes de Satanás? ¿Qué olor desprende tu vida? Y sabrás a quién estás sirviendo. Porque si tu olor es de muerte para muerte, o si conoces quienes su olor es de muerte para muerte, son personas que están mintiendo si dicen que viven en Cristo, o que creen en Dios, o que van todos los domingos a un templo, sea cristiano, sea católico, del tipo que sea. Perdón. Porque la verdad no está de ninguna manera desprendiéndose de ellos con un olor de vida para vida, como olor fragante que suba delante de Dios y hasta el trono de la gracia. Escucha, dice la palabra de Dios que cualquiera que es nacido de Dios no peca. Cualquiera que es nacido de Dios no peca. Estoy hablando del nacimiento espiritual, de tu bautismo en agua y en espíritu. A los elegidos de Dios no se les permitirá caer permanentemente en pecado, porque el Espíritu redarguye, amados. A los elegidos de Dios no se les permitirá caer permanentemente en pecado, ¿sabes? Ellos nunca convertirán la gracia de Dios en libertinaje, sino que en todo lo que dependa de ellos se esforzarán por permanecer cerca de Jesús. Amados, tengan por seguro esto que también dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. Eso dice la palabra de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18. Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18. Así también, todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Palabra de Dios. Amados, no obstante, esas personas están continuamente pervirtiendo el Evangelio en maldad.
pecan con arrogancia por el mero hecho de que se han oído de que han oído lo que ellos consideran que son excusas para sus vicios, ¿sabes? Yo recuerdo cuando pocos meses antes de que repentinamente fue abierto mi corazón, claro, fue el Espíritu de Dios, y finalmente recibí o entendí el llamado de Dios para servirle, y empecé a servirle como evangelista en cárceles. Amados, traía la Biblia bajo el brazo, pero en la vida la había abierto para estudiarla, se los comparto abiertamente. Y en la primera visita, se supone que íbamos de 2 en 2, mi compañero me dejó solo con poco más de 200 reos de alta peligrosidad en el reclusorio norte, aquí cerca en la Ciudad de México, en la zona conurbada en el estado, Tlalnepantla. Fue tremendo. Nunca había abierto la Biblia. Y ese día, más de 200 reos de alta peligrosidad se convirtieron a Cristo. Solo porque un hombre fue obediente. Un hombre fue obediente a su palabra. Fue tal mi impacto que yo mismo acabé rendido al terminar. Recuerdo el olor que se desprendía y que por encima de aquellos enormes muros penetró a ese patio grande, extenso, lleno de hombres llorando a moco tendido verídicamente. Un olor como de rosas, como de almizcle, como una cosa preciosa. Y es que esa zona no es bonita, así que ese olor no era natural. Era un olor del cielo. Y hombres como niños, abiertos completamente de corazón, dando gracias a Dios. Y otro más que era yo, dándole más gracias a Dios, porque quién sabe que había salido de mi boca, y desesperadamente buscando de rodillas y llorando todo lo que había salido y encontrando cada porción que estaba en la palabra y que yo nunca había estudiado, amados. Así que a mí cuando me dicen que hay que prepararse no sé cuántos años para salir a predicar, yo les digo, eso no es cierto. Lo único que tienes que tener es dispuesto tu corazón para que suba como olor fragante, olor de vida para vida. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 17. ¿No será que estamos compartiendo hoy un evangelio pervertido, amados? Y lo digo con tristeza. ¿No será que estamos compartiendo hoy un evangelio pervertido? Porque, amados en Cristo, queridos amigos, no encuentro otra cosa bajo el cielo que pueda extraviar tanto a los hombres como eso. Que el hombre que un hijo de Dios esté compartiendo un evangelio pervertido. Un evangelio que no viene de un corazón dispuesto y obediente, de un corazón humilde y sencillo. Porque una verdad pervertida es generalmente peor que una doctrina que todos saben que es falsa, ¿sabes? ¿Qué te estoy diciendo? Que puedes estar entregando sana doctrina, pero desde un evangelio pervertido, porque el corazón es el que está pervertido. Porque una verdad pervertida es generalmente peor que una doctrina que todos saben que es falsa, repito. Al igual que el fuego, uno de los elementos más útiles que puede causar la más intensa conflagración, así el evangelio, que es lo mejor que poseemos, puede convertirse en la más vil de las causas. Este es un sentido en el que el evangelio es olor de muerte, para muerte, pero hay algo más, amado. Es un hecho que el evangelio de Jesucristo aumentará la condenación de muchos hombres en el día del juicio final. Y me espanto, me asusta solo pensarlo, porque es un pensamiento demasiado horrible para aventurarse a hablar de él. Porque que el evangelio de Cristo vaya a ser del infierno para algunos hombres un lugar aún más terrible de lo que pudiera haber sido, es verdad. Todos, absolutamente todos los hombres se hubieran hundido en el infierno de no haber sido por el evangelio. Por eso existimos salvos. Porque, amados, la gracia de Dios redimirá a una gran multitud, la cual ninguno puede contar, lo dice su bendita palabra.
guardará a un ejército incontable que será salvado en el Señor con una salvación eterna. Pero al mismo tiempo, a quienes la rechazan, les hace la más terrible condenación. Y yo les voy a decir por qué. Primeramente porque los hombres pecan contra una luz superior, y la luz que poseemos es una excelente medida para nuestra culpa, porque nuestra luz no se puede comparar con la luz que proviene del trono de la gracia, ¿sabes? Lo que un nómada puede hacer sin que para él sea delito, en mí puede ser el mayor de los pecados, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque estoy mejor educado, porque estoy mejor instruido. Y lo que alguno puede hacer en México con impunidad, me refiero a un pecado contra Dios, que no sea excesivamente grande, podría parecerme a mí la mayor de las transgresiones, porque desde mi juventud he sido instruido en los valores y el carácter, en principios de fe y gracia. Aunque para otros pueda ser algo de menor importancia. Pero para mí es lo más importante no moverme de mis valores, fundamentos y convicciones. Amados, el Evangelio viene sobre los hombres como la luz del cielo. Tú imagínate cuán equivocado, cuán ciego y cuán errante debe andar el que se extravía en medio de esa luz. En medio de quien ya recibió acceso a esa luz. Y aún así está dando como palos de ciego pasos para todos lados, menos para donde debe de ir. Si es que el ciego cae en la zanja, podemos compadecerle, pero si un hombre con la luz en los ojos se arroja al precipicio y pierde su alma, ¿verdad que es imposible tener siquiera compasión de él? ¿Escuchaste lo que dije? Si un ciego se cae y se tropieza, hombre, corres a ayudarlo porque está ciego y lo sabes. Pero si alguien que tiene toda la luz, que le han sido abiertos los ojos del Espíritu, que conoce la palabra de Dios, que le ha sido entregada la llave para tener una relación con Dios, se cae al precipicio, le vas a tener compasión. Cuando lo tuvo todo. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo. Quizá habrá quien piense, ¿cómo merecen el infierno más profundo quienes menosprecian los gozos del cielo y el perdón de Dios? Yo sigo extendiendo la mano y dar amor. Quiero que conozcan a Dios. No a mí, que lo conozcan a Él. Que lo conozcan a Él. Amén. ¿Qué cadenas de venganza deberán sentir los que se burlan del amor soberano cuando se dan cuenta que no tenían razón? Vamos a concluir, amados. Vamos a concluir. La condenación de todos aumentará. Estamos en un tiempo en donde eso es evidente. La condenación de todos va a aumentar, a menos que quienes aún no lo han hecho tengan su encuentro en Jesucristo y con Jesucristo como Señor y Salvador personal. Porque haber tenido la luz y no haber andado por medio de ella será la misma esencia de la condenación, ¿sabes? Por eso te invito a que lo compartas el mensaje. Compártelo, ábrete al corazón de Dios. Porque haber tenido la luz y no haber andado por medio de ella será la misma esencia de la condenación, amados. Y este será el virus de la culpa, tema del día, tema de este tiempo, tema de este 2020. Este es el virus de la culpa. Que la luz, dice la palabra de Dios, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fue escrito hace casi 2000 años este pasaje de la Biblia. Y hoy, en este 2020, este 10 de mayo de 2020, suena más actual que nunca. En este mensaje que fue escrito en 1857.
que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Este es el virus de la culpa. Wow. Yo no sé tu amado, pero esta palabra es tremenda. La condenación será también mayor si se oponen al Evangelio. No cualquier Evangelio, no un Evangelio pervertido, no, el Evangelio de Cristo, el Evangelio del reino. ¿Tienes duda? Vamos a Hechos de los Apóstoles. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Perdónanos. Capítulo 19, versículos 1 al 7. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 19, versículos 1 al 7, dice la palabra de Dios. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, fíjense, ¿a quién se encontró? No se encontró a Pedro, a Pepito, a Juanito, no, a ciertos discípulos. ¿De quién? De Cristo, ¿verdad? Bueno, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Fíjate, Saulo de Tarso, camino a Éfeso, se encuentra a unos discípulos y les pregunta si ya recibieron al Espíritu Santo. Y ya eran discípulos de Cristo, ¿eh? Entonces, ¿por qué te extrañaría que hoy hay tantos cristianos que se dicen serlo y han incluso confesado su fe y se han bautizado en aguas bautismales como perdón de pecados, pero no han recibido el Espíritu Santo? Hechos 19, versículos 1 y 2. Y ellos le responden en la parte B del versículo 2, Hechos 19, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cuántos amados están así hoy? Que ni siquiera saben que hay Espíritu Santo. Versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Ve la respuesta de Saulo de Tarso. Versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El bautismo de agua es para arrepentimiento, amados. Para arrepentimiento es el bautismo de agua. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo ocurrió esto? Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban palabra de Dios. Ese es el plan de misericordia de Dios. No solo que seas perdonado de tus pecados en ese bautismo de arrepentimiento en agua, sino que recibas un bautismo en el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos de un santo de Dios que tenga ese llamado y recibas el bautismo en el Espíritu Santo. Y este venga a ti. No solo que ande en medio de ti, no, que venga a ti. Este plan de misericordia, y el hombre será levantado. Pero si en cambio te levantas contra Dios, ¿no será grande el pecado entonces? ¿No fue inmensa la culpa en que incurrieron hombres tales como Pilato, como Herodes y todos los judíos que hicieron crucificar a Jesús? O hebreos, pues, sí, la mayoría eran de la tribu de Judá y de Benjamín, de los que quedaban en Jerusalén, pero bueno, eran hebreos. ¿O quién puede imaginar la condena de aquellos que gritaron, crucifícale, crucifícale? ¿Y qué lugar del fuego del infierno arderá con fuerza suficiente para el hombre que calumnia al ministro de Dios, para el que habla mal de su pueblo, para el que odia su verdad y que si pudiera borraría de la tierra todo rastro de piedad? Quiera Dios ayudar al infiel y al blasfemo también, amados. Dios salve sus almas. Si me dieran a escoger entre los dos hombres, claro, yo no quisiera ser como uno de ellos, pero quizá lo he sido en más de una ocasión. Anita, bienvenida, hija.
Algunos han maldecido, en aquel tiempo lo hicieron, llamando a Cristo charlatán. Otro declaró, sabiendo que mentía, que el evangelio era falso. Un tercero ha proclamado sus máximas licenciosas y después ha señalado la palabra de Dios diciendo, hay peores cosas en ella. Otro lo llamó incluso enviado del Satanás. Otro ha insultado a los ministros de Dios ridiculizando sus imperfecciones, y ya hablo de estos tiempos. Me acaba de suceder, no hace demasiado. ¿Creen que Dios olvidará todo esto en el último día? Cuando sus enemigos se presenten ante Él, los tomará de la mano y les dirá, el otro día llamaste perro a mi siervo y escupiste sobre él, y por esto te daré el cielo. ¿De veras te lo voy a dar? No. Porque si el pecado no ha sido lavado por la sangre de Cristo, dirá, apártate de mí, maldito. Al infierno del que te burlabas irás. Abandona el cielo que tú despreciabas y aprende que aunque decías que no había Dios, esta diestra mía te enseñará eternamente la lección de que sí lo hay. Porque aquel que no me descubra por mis obras de benevolencia, sabrá que de mí por mis hechos de venganza. Así pues, apártate, te digo. Amados, se escucha durísimo y lo sé. Yo lo sé. Nuevamente, amados, te estoy compartiendo un mensaje escrito en 1855 por Charles Haddon Spurgeon, el príncipe de los predicadores, simplemente cambiando algunas palabras para modernizar y hacerlo más puntual al lenguaje actual. Porque a todo aquello que se ha puesto a la verdad de Dios le será aumentado el castigo, amado. Dura cosa es caer en manos del Dios Altísimo. Ahora bien, amado, ¿no es esta una tremenda y solemne visión de que el Evangelio es para muchos olor de muerte para muerte? Porque su corazón está contaminado aunque estén hablando la palabra de Dios. Amados, finalmente consideremos aún otro sentido. He visto cómo el Evangelio hace a algunos seres de este mundo más desgraciados de lo que hubieran sido, ¿sabes? Porque el borracho podría beber y gozarse en su embriaguez con mayor alegría si no hubiera oído decir, todos los borrachos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Está raro lo que estoy diciendo, lo sé. Cuán jovialmente el transgresor del domingo alborotaría durante todo el día si la Biblia no dijera, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cuán felizmente podría lanzarse en su loca carrera el libertino y el licencioso si no se hubiera dicho, la paga del pecado es muerte y después el juicio. Pero la verdad, amados, pone amargura en sus copas. Los avisos de Dios congelan la corriente de su alma. Porque, amados, el Evangelio es como el esqueleto en la fiesta egipcia, ¿sabes? ¿No sabías que había ese tipo de fiestas entre los egipcios? Googlealo, brother. Había un esqueleto en sus fiestas. Aunque durante el día se ríen de él, por la noche tiemblan como hojas de álamo blanco, y cuando las sombras del atardecer caen sobre ellos, se estremecen al menor susurro. Ante el pensamiento de su condición futura, su gozo se entristece, y la inmortalidad, en vez de ser un regalo para él, es solo el pensar en ella el tormento de su existencia, porque no han recibido el Evangelio desde un corazón con olor de vida para vida, con un testimonio de vida, con convicción y obediencia al Padre, al Hijo y llenos del Espíritu Santo. Las dulces palabras de amor de la misericordia no son para ellos más armoniosas que el estruendo del trueno, porque saben que las menosprecian. No las recibieron con convicción ni de un corazón amoroso, sino probablemente de un corazón fariseo y legalista. Sí, he conocido a muchos que han sido tan desgraciados a causa del Evangelio porque no quisieron abandonar sus pecados, que como los perros regresan a su vómito. Es un terrible pensamiento, lo sé. El Evangelio
para ellos es olor de muerte para muerte. Y vamos cerrando, amados. ¿Para cuántos de los que están escuchando esto o lo vayan a hacer posteriormente es así? ¿Quién está ahora oyendo la palabra de Dios para ser condenado por ella? ¿Quién? Que escuche este mensaje será endurecido por la voz de la verdad. Yo te voy a decir quién. Quien lo haga con incredulidad. Quien lo haga con falta de arrepentimiento. Quien lo haga con los oídos y no con el corazón. Pero sobre todo, quien lo haga de la boca de alguien que no tiene una convicción de que no es él quien está hablando, sino Dios mismo quien está entregando una revelación. Y así será para todo hombre que no crea en ella. Porque para aquellos que reciben ese olor de vida para vida, de la que habla la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 2, versículos 15 al 17, pero para los incrédulos es una maldición y olor de muerte para muerte. Amados en Cristo, queridos amigos, es mi anhelo, el anhelo de mi corazón, que tú hoy recibas olor de vida para vida y no olor de muerte para muerte. Pero eso depende de tu corazón, del mío, amados, entregarles este mensaje escrito hace siglo y medio. Hace 165 años fue escrito este mensaje y predicado por primera vez de la boca del príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon. Y yo solo lo he compartido una vez más, como seguramente lo habrán hecho otros muchos. Ahora, a propósito de este mensaje, amados, que el Señor ha puesto en mi corazón, este es el virus de la culpa, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el virus que hoy está atacando al mundo. Pero ese es el virus que solo Él y solo Él puede curar. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos has entregado y este mensaje poderoso, Padre mío, que nos has hecho llegar. Gracias, Señor, porque es tu luz infinita. Es tu luz, Señor, la que nos inunda, la que nos ilumina, Padre mío. Y en esa luz nos queremos quedar. Queremos ser olor de vida para vida y no olor de muerte para muerte. Queremos que nuestro aroma suba como olor fragante hasta el trono de la gracia, Señor. Directo. Queremos, Señor, que nuestros corazones reciban tu mensaje y den fruto, Señor. Un fruto de vida para vida también, pero no de muerte para muerte, Señor. Para que nuestra vida sea de testimonio y de olor fragante para muchos, para multitudes que reciban tu mensaje, tu evangelio, el evangelio del reino, el evangelio del amor, el evangelio de la salvación, el evangelio del perdón de pecados, de la salvación y de la vida eterna, el evangelio del reino de Dios. Ese es el anhelo de mi corazón y desde este hago esta oración para que todos quienes la escuchen o la estén escuchando la reciban y Dios ministre, Señor, en sus corazones, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Dios les bendice. Nos vemos en la semana con algún devocional adicional. Y si no, también próximo viernes, sábado, el domingo seguramente con otro mensaje así de impacto del evangelio. En el nombre de Jesús. Dios les bendice. Dios les bendice.